Hola a todos, te habla el profesor Darwin. Esta semana vamos a continuar con el número en el sustantivo. La semana pasada vimos el género. El número de manera sencilla pues la oposición entre un elemento y varios elementos. Un elemento puede ser la alumna o de repente puedo decir los alumnos o las alumnas. La alumna es singular un elemento, los alumnos o las alumnas son varios elementos. Ese es el accidente de número, singular y plural en el segundo caso. De manera teórica diremos que el accidente de número es aquel accidente gramatical que proporciona la información cuantitativa sobre las entidades. Eso quiere decir que te va a decir cuántos seres son. Si es un solo ser, pues será singular. Si son varios seres, será plural. Conejo es singular. Oye, pero si son varios, tengo conejos. Estrella, estrellas, pared, paredes, árbol, árboles. Como puedes ver, comúnmente en el castellano se agrega una S y si no se agrega una S, se agrega una S. Estos morfemas flexivos son los elementos que me permiten saber si una palabra está en singular o está en plural. Habrá un tercer caso que lo vamos a ver un poco más adelante. Empezamos primero agregando la S al final. Se agrega una S cuando tú veas que tu sustantivo termina en una vocal abierta, en una vocal lata, o sea, quiere decir A, E, I, O, U sin tilde, o de repente un A, E, O pero con tilde. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, tienes a mariposa singular. Si yo quiero expresar que son varias, pues obviamente en este caso va a decir mariposas. ¿Estás de acuerdo? La palabra perro es un solo ser. Oye, pero si yo quiero expresar que son varios, ¿qué hago? Digo que son perros. Entonces, en ambos casos tengo una A y una O sin tilde. Si tengo una palabra que termina en una vocal y no tiene tilde, pues se le agrego una S. ¿Qué pasa si es que yo tengo un sustantivo que termina en una vocal abierta tónica, o sea, un A, E, O, pero con tilde? Acá tengo a sofá, sofá está en singular, un solo elemento. Oye, pero si son varios elementos, obviamente va a decir sofás. Acá tengo a la palabra yo-yo, yo-yo es un solo elemento, termina en vocal abierta tónica, o sea, una O con tilde, que es ese segundo caso que tienes acá. Yo-yo está en singular, oye, pero si son varios va a decir yo-yos. Esto tú lo haces en automático porque hablas el castellano, pero toma en cuenta que cada vez que tú hablas siempre hay reglas que se están respetando. Eso lo vimos en la primera semana en características de la lengua. Haz un poquito de memoria. Vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Cuándo más se va a agregar una S? Se agrega una S cuando tú veas que el sustantivo termina en una T. Por ejemplo, tengo la palabra mamut. Si tienes un libro antiguo, hay algunos libros que decían que mamut, sustantivos que terminan en T, pues era pues el mamut y los mamut. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando a la gente les preguntamos, oye, plural de la palabra mamut, ¿sabes qué hacen las personas? Dicen mamuts. Nadie se toma el trabajo de decir el mamut y los mamut. Con el paso de los años esa regla ha desaparecido. Entonces, si tienes un libro antiguo que dice el mamut y los mamuts, sí es cierto, en algún momento fue cierto, pero hoy en día la Real Academia de la Lengua Española ha considerado como es que lo utilizan la mayoría de los usuarios de la lengua castellana. Eso quiere decir que mamut es un solo ser. Oye, pero si son varios y yo quiero expresar el accidente de número, solamente agrego una S porque es un sustantivo que termina en T. Mamut singular, mamuts plural. Otro ejemplo, tienes a la palabra azimut. ¿Qué es un azimut? El azimut son esos ángulos, o es este ángulo en este caso, el ángulo que se forma desde el norte hacia el sur. Bueno, o toma en cuenta pues el plano cartesiano, pues este, oeste, norte, sur. Son esos ángulos que se forman partiendo desde el norte y siguiendo las agujas de un reloj. Por ejemplo, esta línea en azul sería azimut. Oye, pero esta línea que tienes en rojo sería otro azimut. Y esta línea que tienes acá algo dorada sería otro azimut. Azimut está en singular si es uno. Oye, pero es un sustantivo que termina en T. Cuando termine en T y yo quiero expresar el accidente de número, solamente le agrego una S. Azimut singular, azimut plural. ¿Qué es un azimut? Repito, son esos ángulos que se forman tomando en cuenta el plano cartesiano. Norte, sur, este, oeste. Partes desde el norte y sigues a las agujas del reloj. Esos ángulos que tú formes se llaman azimut. Entonces, azimut singular, azimut plural. Otro ejemplo, acá tienes la palabra cenit. Ya. Supongamos que por aquí estás parado tú. ¿Estás de acuerdo? Igual tienes un plano cartesiano, ¿sí? Tienes por este lado el sur y por este lado tienes el norte. Estás tú parado acá, ¿sí? Todo lo que esté encima de tu cabeza es el cenit y todo lo que esté en el lado opuesto es el nadir. Pero nosotros queremos esta parte de acá, la parte que está arriba de ti. Esa parte se llama cenit. Y cenit es un sustantivo. Oye, ese sustantivo que termina en T, singular, si yo quiero expresar que son varios, imagina que hay varias personas acá y habrá varios cenit para cada persona. O habrá un cenit para cada persona. Cenit singular, si quiero expresar el accidente de número, pues le agrego una S, dice cenit. Tienes la palabra sigurat.
Es una suerte de pirámide, pero es una pirámide trunca escalonada. Si lo has tenido que ver en el curso de historia, ¿te acuerdas de Tigris, Éufrates, Mesopotamia? Estaban pues la cultura sumeria, los babilonios, ¿sí? Este templo que tienes acá se llama Sigurat. Oye, Sigurat es un sustantivo que termina en T. Oye, cuando el sustantivo termina en T, si yo encuentro varias construcciones como esta, si quiero expresar su número plural, lo único que tengo que hacer es agregar una S. ¿Para qué sirve un sigurat? Bueno, si es un poquito de memoria en la parte de historia, recordarás que en la antigua Mesopotamia se creía que en estos lugares habitaban los dioses. Bueno, ya aprendiste algo más. Entonces, los sustantivos que terminan en T, se les agrega una S. Y también tienes el caso de la palabra tic-tac, ¿sí? Lo que hace un reloj. Tic-tac está en singular. Yo quiero expresar su accidente de número, solamente le pongo una S más. Ya, con eso tienes cuándo se va a agregar ese morfema que se llama S. Ahora vamos a ver cuándo se agrega el morfema S. Se agrega el morfema S cada vez que los sustantivos estén acabando en una consonante. Reloj termina en una consonante, que es J. Reloj está en singular. Oye, yo quiero expresar que son varios, entonces solamente le agrego una S. Ya hice relojes. Plumón es un solo ser, termina en consonante. Yo quiero expresar que son varios, entonces va a decir pues plumones. Tienes a la palabra tucán, termina en una N consonante. Yo quiero expresar que son varios. ¿Qué va a decir entonces? Tucanes. Tienes a álbum, un álbum fotográfico. Hoy en día no se utiliza, pero de repente algunos de ustedes lo tienen guardado ahí. Puede ser de tus papás, ¿sí? Pero tienes un álbum. En tu celular tienes, cuando vas a galería y dice álbum, y álbum, ojo, no acaba en N, álbum acaba en M. Si es posible, abre tu celular, ve a galería y te vas a dar cuenta que dice álbum, y la palabra álbum no se escribe con N al final, se escribe con M. Ahora, álbum está terminando en una consonante. Si yo quiero expresar el número plural, lo único que hago es agregar es. Entonces el plural de la palabra álbum es álbumes. Listo. ¿En qué otros casos se va a agregar es? Cuando los sustantivos terminen en Z o acaben en una Y. En el caso de la Z debes tomar en cuenta que esta Z que tienes acá se debe transformar en una C. ¿A qué me refiero? Acá tienes a pez. Pez es singular. Yo quiero expresar que son varios seres. Entonces, ¿qué hago? Esa Z la transformo por una C. Y aplico la regla general que dice que todo sustantivo que termine en una consonante se le agrega es. Y pez singular, peces plural. Otra vez tienes este animalito de acá, codorniz. ¿Sí? De repente ha salido a la calle y ha estado viendo por ahí que venden huevos de codorniz, pues salen de este animal que tienes acá. Codorniz es un sustantivo que está acabando en Z. Entonces, cuando acaba en Z, ¿qué es lo que hacemos? Esa Z la cambiamos por una C y aplicamos la regla que dice que los sustantivos que terminen en consonantes se pluralizan con es. Codorniz singular, codornices plural. También se va a utilizar eso si el sustantivo termina en una Y. Tienes a la palabra buey. Buey es un solo ser. De repente tú me dices, profe, pero ese es un toro, no es un buey. Bueno, sí es un toro, pero ese toro que ha sido castrado, que le han quitado los testículos para utilizarlo para arar el campo, simplemente para usarlo como carne, ¿sí? Ese animal, ese toro castrado, pues se va a llamar buey. Buey está en singular, ¿sí? Ahora, si tenemos varios, como termina en una consonante, que es en el caso de la palabra Y, o de la letra Y, termina en consonante, le pones una S al final. Entonces, como le estás agregando esa S, pues esa S es esta regla de acá. Tienes convoy. Ya, si alguna vez has viajado de repente para Mollendo, que es muy común, ahí está el puerto de Matarani, notarás que a veces el bus como que se para y sacas la cabeza por la ventana y te vas a dar cuenta que aparece una camioneta 4x4 y dice convoy, y aparece un montón de estos vehículos de carga pesada. ¿Estás de acuerdo? Esos vehículos de carga pesada son un convoy. Convoy está terminando en Y. Entonces, si yo quiero expresar el accidente de número, lo único que hago es ponerles esa. Así como existe esta forma, también vamos a encontrar estas de acá. Hay algunos sustantivos que aceptan las dos, o sea, que le agregues una S, pero que también le puedes agregar una S. ¿A qué se refiere eso? Esto va a suceder cuando un sustantivo termine en una I y una U con tilde, quiere decir una vocal cerrada tónica. Si tú ves que un sustantivo termina en I con tilde o U con tilde, en ese caso aceptan cualquiera de las dos formas. ¿A qué se refiere eso? Tienes a la palabra lelí, es esta flor que tienes acá. Mira, sales a la calle y le preguntas a una persona, disculpe, ¿cómo se pluraliza la palabra lelí? ¿Sabes qué te van a decir la mayoría de las personas? Alelís.
Y una que otra persona media rara te dirá, pues alelíes. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a ver, por acá se ha movido. Entonces, este alelíes que tienes acá sí existe, ¿sí? Ya está mejor. Entonces tienes la palabra alelíes. Eso quiere decir que los sustantivos que terminen en vocal cerrada tónica, IU, aceptan la forma en S y aceptan la forma en S. Lo mismo tienes acá, tienes la palabra bambú. ¿Sí? Acá ya se ha colocado, lo vamos a borrar. Tienes la palabra bambú. Bambú termina en una vocal cerrada tónica, quiere decir una U con tilde. Cuando tú encuentres esto, esta clase de palabras aceptan las dos formas, o sea que bambú está en singular y se puede pluralizar en la palabra bambús, o si tú deseas puedes pluralizarlo en la palabra bambúes, cualquiera de las dos estaría bien. Tienes a la palabra jabalí, que es este cerdo que tienes acá, una suerte de cerdo salvaje. Tienes a jabalí, jabalí está en singular, como termina en una vocal cerrada tónica, lo puedo pluralizar con una S, y si es que yo deseo también lo puedo pluralizar con una S. Esos sustantivos que terminan en vocales cerradas tónicas aceptan cualquiera de estas dos formas que tienes acá. Tienes a la palabra tabú. La palabra tabú alude a aquellos temas que a la sociedad no le gusta tocar mucho: muerte, asesinato, pornografía, violación. Esa clase de cosas pues son temas que a la sociedad no les gusta tocar. Esas palabras o esos temas son temas tabú. Y mira, la palabra tabú termina en una vocal cerrada tónica, o sea, una U con tilde. Esta clase de sustantivos aceptan dos formas. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero expresar el accidente de número, le puedo agregar una S, pero si yo deseo también le puedo agregar una S. Cualquiera de las dos formas estaría bien. Y como último caso vamos a ver en qué caso se anteponen determinantes. Determinantes quiere decir que a la palabra no se le puede hacer nada. Por ejemplo, tienes a bíceps, tríceps, cuádriceps, forceps. En el caso de bíceps, mira, este músculo que tienes acá, ¿sí? Este músculo o esta parte que tienes acá está conformada por dos músculos. Estos dos músculos que tienes acá te van a formar la palabra bíceps. Y bueno, tienes el bíceps. Y bueno, si son dos, serán pues los bíceps. Oye, mira, la palabra no está cambiando. Lo que está cambiando es el elemento que está antes. Recuerda que ese elemento que está antes se llama determinante. Acá tienes a la palabra tesis. ¿Estás de acuerdo? Tesis es la tesis singular. Si yo quiero pluralizar la palabra tesis, no lo voy a poner una S más para que diga tesis, no, o de repente una S para que diga tesises, no tiene sentido. Entonces, ¿qué haces? La tesis singular y las tesis plural. También funcionan aquellos sustantivos que terminen en X. Tienes a la palabra fénix, ese ave que surge de sus cenizas. El fénix singular, no le vamos a poner una S para que diga fénix, no tendría sentido, o que le pongas una S, fénixes no se puede. Entonces, ¿qué hago? El fénix, los fénix. Tienes a la palabra sílex, que es esta roca que tienes acá, esa roca que se puede tallar en la edad de piedra. Sílex, si es un ser, será el sílex. Y si son varios, los sílex. ¿Por qué? Porque no le puedo agregar una S y no le puedo agregar una S. Vamos a ver si me has entendido. Tengo la palabra lunes. Lunes está en singular. Yo quiero pluralizar la palabra lunes. Será pues el lunes, los lunes. Supongamos que tienes a la palabra tórax, todo lo que tienes acá, ¿sí? Tórax. Tengo tórax que cabe en X. Si es un tórax, es el tórax, un tórax, ese tórax. Oye, pero supongamos que son varios. Será pues los tórax, esos tórax, unos tórax. Notarás que el sustantivo tórax no está cambiando. Entonces, cuando eso sucede, cuando tienes sustantivos que terminan en S o en X, lo que haces es pluralizar, pero con la palabra que los antecede. Esa palabra que los antecede se llama determinante. Y para terminar, vamos a ver algunas observaciones o notas. Toma en cuenta que los gentilicios pueden indicar el lugar de procedencia. Por ejemplo, aquel que pertenece al Perú es un peruano, el que viene de Colombia es un colombiano, el que viene de Chile es un chileno, el que viene de Venezuela es un venezolano, el que viene de Arequipa es un arequipeño. En los gentilicios y los nombres de etnias se prefiere la es. ¿A qué se refiere? Mira la palabra hindú. ¿Te acuerdas que hace un momento te dije esto? Que los sustantivos que terminen en vocal cerrada tónica aceptaban las dos formas. En el caso de gentilicios y nombres de etnias, es aconsejable que se utilice solamente la segunda forma, o sea que no sea hindús, que sea hindúes. Lo mismo, guaraní no va a ser guaraníes, lo ideal sería guaraníes. Sin embargo, esa misma regla, esa regla que te di hace un momento que decía que los sustantivos que terminen en vocal cerrada tónica se pluralizaban de las dos maneras, tienen pues excepciones. Tienes a la palabra menú, que no va a ser menúes, no tendrá sentido, va a ser solamente menús. O de repente la palabra champú.
no va a ser champúes, no tiene sentido, será champús. O la palabra tutú, no va a ser tutúes, tiene que ser tutús. Por si no sabes qué es un tutú, es esta falda que tienes acá, ¿sí? De repente has visto a ciertas personas danzar, esta suerte de falda rígida, pues, del ballet se llama así, tutú. Si tengo varios de estos, pues será tutús. Tienes la palabra vermú, no va a ser vermúes, va a ser vermús. El vermú es esto que tienes acá, es un vino macerado en hierbas, ¿sí? Y no es vermúes, es solamente vermús. Tienes la palabra chacolí, que no va a ser chacolí, lo ideal sería chacolís. ¿Qué es un chacolí? Es un vino de uva. Tienes la palabra popurrí, que es una mezcla. Bueno, en este caso tengo un ejemplo de mezcla de frutas. No va a ser popurrí, es solamente popurrís. Entonces, menú, champú, tutú, vermú, chacolí, popurrí, a pesar de que están terminando en vocales cerradas tónicas, solamente se les va a pluralizar a través de la S. Algunas palabras desplazan su acento cuando se pluralizan. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, acá tienes a la palabra espécimen. Mira, en la palabra espécimen, la sílaba tónica es esta P que tienes acá. ¿Estás de acuerdo? Espécimen está en singular. Pero ¿qué pasa si yo lo llevo al número plural? Te vas a dar cuenta que su sílaba tónica se ha desplazado. Especímenes. Ha dejado de ser la sílaba tónica esta P de acá y ahora mira, es la sílaba así. Eso se llama desplazamiento acentual. Acá tienes otro ejemplo, mira, tienes la palabra régimen. La sílaba tónica de la palabra régimen está re de acá. Pero ¿qué pasa si es que yo pluralizo esa palabra? Régimen está en singular, si fueran varios serán regímenes y notarás que en ese caso pues la sílaba tónica ha cambiado de posición. Mira, estaba acá y ahora ha pasado a la siguiente sílaba. Eso se le llama desplazamiento acentual. En algunos casos, pues las palabras permanecen invariables, eso quiere decir que no cambian. Tienes la palabra sindetón, que está terminando en consonante, no va a ser pues sindetones. La palabra sindetón y la palabra polisindetón, que son recursos en el momento de escribir, son invariables, quiere decir que va a ser el asindetón y los asindetón. O sea que vamos a utilizar este último recurso, vamos a pluralizarlo solamente a través de los determinantes. Recuerda que asindetón y la palabra polisindetón son excepciones, ojo, te lo he puesto en la práctica. No siguen esta regla, se refiere a la anterior, la palabra hiperbatón. En el caso de la palabra hiperbatón hay dos posibilidades, puede ser hiperbatons, agregándole una S, puede ser hiperbatones, agregándole una S. Pero la Real Academia dice que lo aconsejable es la palabra hiperbatos. Te doy mi opinión, yo creo que esto va a desaparecer, pero al día de hoy sí, esa regla es válida. Entonces, si tengo la palabra hiperbatón, lo ideal sería hiperbatos. Y por último, si bien es cierto, hace un momento yo te he dicho que las palabras que terminan en S y en X se van a pluralizar a través del determinante, hay alguna suerte de excepciones. ¿A qué me refiero? Tengo la palabra autobús. Autobús está terminando en S. ¿Estás de acuerdo? El autobús y los autobús no puede. En autobús se puede, porque puede ser autobús, puede ser autobuses. Tienes a la palabra compás. ¿Estás de acuerdo? Ese objeto que sirve para hacer círculos. Entonces, compás es un solo ser, pero si quiero varios es compases. Sí se puede, no hace falta hacer el compás y los compás. Lo mismo pasa con la palabra revés, que puede ser reveses, la palabra tos, que puede ser toses, box, que puede ser boxes. Box es una aplicación para guardar documentos, y fax también, bueno, ya no se utiliza tanto, ¿no? Pero también sirve, ¿sí? Tienes a fax y tienes a faxes. Ya está, listo. Para esta semana entonces lo único que te voy a pedir es esto de acá, que trabajemos el número en el sustantivo. Como habrás podido ver, no está tan difícil. Entonces hagamos un repaso rápido. El número en el sustantivo es solamente oponer un elemento con varios elementos. Existen dos maneras, la forma en singular un solo ser y la forma en plural varios seres. La primera manera es agregando S, cuando los sustantivos terminen en vocales sin tilde o vocales átonas, o que terminen en una vocal abierta tónica. Eso quiere decir AEO con tilde. También se va a agregar una S si el sustantivo termina en una T, mamut, mamut, sigurat, sigurat, o la palabra tic-tac, que puede ser tic-tacs. Se va a agregar una S cuando el sustantivo termine en una consonante. Cajón, cajones, plumón, plumones, álbum, álbumes. ¿Estás de acuerdo? También toma en cuenta que se va a agregar una S si ves que el sustantivo está terminando en Z. Si termina en Z, esa Z la cambias por una C y aplicas pues pez, peces, juez, jueces, maíz, maíces, arroz, arroces. O de repente este que tienes acá, que puede ser buey, bueyes. ¿Qué más? También agregas esto de acá. Se puede agregar S y se puede agregar es. A ver, momento.
se ha movido. Ya. También puedes agregar esto de acá. Puedes agregar una S o una S. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuándo haces eso? Cuando tú veas que el sustantivo termine en una I con tilde o una U con tilde. Tienes a la palabra jabalí, jabalíes. A la palabra bisturí. Bisturí puede ser bisturís o puede ser bisturíes. ¿Estás de acuerdo? Tienes a la palabra gurú que termina en una U con tilde, un guía. Puede ser gurús o puede ser gurúes. ¿Sí? Si tú ves que el sustantivo termina en I con tilde o U con tilde, acepta cualquiera de las dos formas. Ahora, ¿cuándo aplicas los determinantes? Cuando veas que el sustantivo está terminando en una S y en una T. Te vas a dar cuenta, pues quiero martes, el martes, los martes. ¿Estás de acuerdo? Y no te olvides de esta parte acá que presenta las excepciones. Ha sido un gran placer haberte acompañado. Ya nos vemos en la siguiente clase. Te cuidas bastante. Bye.